Hola, buenos días, amada familia. Hola, buen día para todos, casa, ¿cómo están? Bueno, esperamos que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y con sus familias. Hoy hemos sido comisionados para llevar la enseñanza de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Y bueno, esperamos hacerlo de la manera como el Señor lo quiere hacer y como el Espíritu Santo lo tiene planeado. Eh, Nos ha pedido el pastor que llevemos una enseñanza sobre la familia. Y resulta que con mi esposa nos pusimos a buscar qué decía el Señor sobre la familia y realmente hay mucho tema por hablar de esto. Y bueno, hoy hemos decidido, confiando en el Espíritu Santo, llevar una palabra que tiene que ver con quién es Dios en la familia. Y es como la base seguramente de muchas conversaciones que vamos a tener, de muchas enseñanzas que vamos a tener sobre cómo Dios ve la familia, sobre cómo Dios ama la familia, sobre cómo Dios quiere que las familias que están en Él sean en esta tierra. Pero hoy vamos a empezar con una enseñanza muy pequeña, pero creo que es fundamental para hacerlo, ¿vale? Eh, Primero, vamos a definir qué es la familia, porque no podemos hablar de algo si no estamos todos en unidad sabiendo qué es lo que vamos a hablar. Y encontramos una definición que dice, es la unidad social básica y universal a la que se ha encomendado la transmisión de la vida humana. Es un grupo de personas ligadas por lazos de parentesco o matrimonio que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas y que practican una economía común. Es una comunidad natural y afectiva de origen remoto que ha servido para la perpetuación de la especie humana. Hay un término hebreo que es mishpachá. ¿Lo dije bien, mi amor? Sí, así está Mishpachá, escrito. que significa familia. No solo significa conjunto de ascendientes y descendientes de un mismo linaje, sino por extensión, tribu, pueblo o nación. Nosotros, promesa de vida en Cristo Jesús, somos una familia. Si vemos lo que hemos leído hasta ahora, el significado de lo que es familia, se puede interpretar no solamente para una familia donde hay papá, mamá y unos hijos, sino para la unión que Dios ha hecho en nosotros. Estamos bajo una autoridad, primero, bajo la autoridad de Dios, y segundo, bajo la autoridad del pastor y de la pastora. Y eso hace que nosotros seamos una familia. Habla de la familia como una tribu, habla de la familia como un pueblo, habla de la familia como una nación y habla de la familia como una comunidad. Nosotros somos una comunidad que vive como Jesús quiere que nosotros vivamos, una comunidad que está buscando de Él, una comunidad que quiere hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hay otra palabra griega que dice que es patria. Y dice que también tiene un sentido amplio. Jehová Dios es el originador de la familia, es el Padre de la familia celestial y aquel a quien toda familia en la tierra debe su nombre. Nosotros nos debemos a Dios y nosotros estamos hoy aquí porque Dios así lo quiso. Yo una vez conocí a esta mujer y me casé con ella y formamos una familia porque Dios así lo quiso, porque la puso en mi camino. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Nosotros estamos en familia porque Dios la había formado desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 3, 14, 15, Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? De nuestro Señor, de Dios. Y esta frase lo que nos enseña es que Dios es el origen y la fuente de toda la creación. El hecho de tomar nombre simboliza pertenencia y origen, lo que significa que cada familia tiene su existencia gracias a Dios. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos aquí porque casualmente alguna vez conocí a mi esposa y quisimos casarnos. No, nosotros hoy tenemos la firme certeza y la convicción en que Dios tenía planeado esto, en que Dios sabía que esta familia Álvarez Arboleda algún día iba a existir.
Por eso hoy nosotros damos gracias a Dios porque podemos decir que tomamos el nombre de Dios, Sí, porque el nombre de Dios. nuestro origen como familia Álvarez Arboleda está en Él. Y así lo debemos entender todos, así lo debemos interiorizar todos. El hecho de tomar nombre simboliza pertenencia y origen, lo que significa que cada familia tiene su existencia gracias a Dios. Él es el creador y sustentador de todos los seres y todos le deben su identidad y propósito. Entonces, mire, aquí empezamos a encontrar otros elementos. Primero, no dice solamente que es el creador o el originador, sino que es el sustentador. Y no solamente estamos hablando de sustentador en el tema económico, que también lo es, sino también el sustentador en todo lo que espiritualmente nosotros hemos podido vivenciar en esta familia. Él ha sustentado esta familia de una manera increíble. Él nos ha hecho pasar muchas veces por valles de muerte, como lo dice la palabra, donde hemos pasado situaciones difíciles, pero Él ha estado ahí. Y si Él no hubiera estado ahí, tal vez esta familia ya no existiría. Y si Él no hubiera estado ahí, tal vez esta familia hubiera tirado la toalla. Pero como nos debemos a Él, como el origen de esta familia es Él, y al ser nosotros dependientes de Él, pues Él nos sustenta. Y nos sustenta en todas las áreas de nuestra vida. Y aparece también dos conceptos que son identidad y propósito. Perdón un momentico, mamá. Es que cuando estábamos en la preparación, lo que tú acabas de decir, o sea, toda familia toma identidad en Dios y nace en Dios, ¿cierto? Así como Él nos formó a nosotros desde antes de la fundación del mundo y nosotros ya teníamos una identidad en Él, cada familia que está en Él también ya fue creada por Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya teníamos nombre en Él, existíamos en Él desde antes de la fundación del mundo como familia, así como seres individuales también como familia. Así es. Entonces el Señor dice que como familia nos da una identidad y como familia nos da un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando todos los días. Identidad de que pertenecemos a Él. Identidad de que somos parte de la familia de Dios. Identidad de que hemos sido metidos en la familia celestial. Porque si somos hijos, pues pertenecemos a una familia. ¿Y a cuál familia pertenecemos? A la familia de Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro en nuestra identidad. ¿Qué es la familia Álvarez Arboleda? Es una familia que pertenece a Dios. ¿Qué es la familia Álvarez Arboleda? Es una familia que nació de Dios. Es una familia que se originó de Dios. Es una familia que hace parte de la familia celestial. Amén. Y un propósito. No estamos aquí de vacaciones. No estamos aquí porque el Señor nos trajo a pasar un tiempo, pero si hacemos algo chévere y si no lo hacemos, pues no pasa nada. No, tenemos un propósito. Y ese propósito, primero tenemos que identificarlo. Primero tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere, qué es lo que el Señor ha planeado para nosotros en esta tierra. Y aunque el propósito primario de cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo es ser hijos, pues también hay una asignación dentro de ese propósito. Una asignación que debemos cumplir, una asignación que debemos llevar a cabo. Y ese propósito es esto, por ejemplo, que estamos haciendo hoy con mi esposa. Predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, mostrarle al mundo lo que significa estar en Dios y mostrarle que no es teórico, sino que es práctico. Que lo que nosotros estamos diciendo hoy es porque lo hemos vivido. Que lo que nosotros estamos diciendo hoy y lo que estamos corroborando en la palabra es porque realmente ha sido real en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Definir ese propósito, entender ese propósito y ejecutar el propósito. Porque nada sacamos con entender cuál es el propósito, pero hacerlo los de la vista gorda y no cumplirlo. Entonces, aquí Pablo lo que nos está enseñando es que debemos tener reverencia hacia Dios. Debemos reconocerlo a Él como el Padre de todas las familias y de todos los seres, en el cielo y en la tierra. Y aquí Pablo está orando por todos los creyentes. ¿Para qué? Para que entiendan dos cosas. Uno, el poder de Dios. Porque sin que Dios quisiera, nosotros no estaríamos aquí. Y todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, los que somos creyentes, los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Dios y los que queremos dedicar nuestra vida a Dios,
debemos entender que todo se da es porque Él lo quiere, no es por nosotros, es por el poder de Dios. Y segundo, entender el gran amor que Dios tiene por nosotros. Por más que estemos pasando dificultades, por más que hoy no veamos la luz al final del túnel, estén seguros que los que le creen al Señor van a ver la luz al final del túnel. Así es. Y se lo decimos nosotros que hemos pasado por muchas situaciones difíciles, que hemos pasado por muchas situaciones que a veces uno no ve que tengan fin, pero que siempre Dios ha estado ahí con nosotros. Inclusive cuando hemos sido desobedientes, Dios ha estado ahí con nosotros. Porque Dios, ese amor que Dios tiene por nosotros, esa misericordia que Dios tiene por nosotros, es lo que no ha dejado que Él se canse. Y es lo que no ha dejado que Él deje de seguir luchando por nosotros. Y hoy, que nos encontramos en una situación diferente, que nos encontramos viviendo una buena vida, entendemos que es Dios el que hace todo por su gran amor. Así es. Bueno, vamos a ver cómo desde el principio Dios estableció la familia. Vemos que la familia nace en el huerto del Edén con Adán y Eva. En Génesis 2:18 al 24 tenemos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí vemos cómo desde el huerto de Edén el Señor creó la primera familia. Adán estaba solo y el Señor vio que necesitaba una ayuda idónea. Entonces fue cuando lo hizo caer en sueño profundo y formó a Eva de una de sus costillas. ¿Y qué les dice más adelante el Señor? Que se multipliquen, que fructifiquen, ¿sí? Y les da autoridad sobre todo lo creado, pero realmente lo que el Señor quiere es que tengan hijos. Y a pesar del pecado en el que ellos cayeron, el objetivo o el propósito de Dios para la familia no cambió. Simplemente fue que crecieran, que se multiplicaran, que tuvieran hijos, ¿sí? Y les dio esa facultad para que ellos procrearan y el ser humano pues fuera perpetuado. Más adelante podemos ver también en la historia de Noé cómo el Señor tomó las familias para que subieran al arca. Entonces fue Noé y su esposa, pero fueron también sus hijos con sus esposas, pero en familia, para que también se multiplicaran. Y aquí también podemos ver algo importante, y es que el Señor, como dice la palabra, varón y hembra los creó. O sea, el Señor no dijo para que fueran varias mujeres, como existía pues también en los tiempos de los patriarcas, que eso es otro tema para ver más adelante, y eran polígamos, sino que realmente Él dijo: se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne. Esto lo vemos aquí, y vemos en Noé también, cuando el Señor les da la oportunidad, los salva y suben al arca, como Noé y su familia y también las familias de sus hijos fueron, pero cada uno era el esposo con su esposa, ¿sí? Habiendo realmente conservado el diseño original de Dios de la pareja como tal. También nosotros vemos cuando el Señor, cuando Dios manda al Señor Jesús a la tierra para cumplir su propósito de salvación para la humanidad, Él lo establece en una familia, ¿sí? Él buscó un hombre temeroso de Dios para que fuera su padre adoptivo. Buscó a María, que era una mujer pura, amorosa, y colocó al Señor también en una familia, porque ese es el diseño de Dios. No lo mandó solo al mundo como el Salvador nuestro, sino que naciera y se criara en una familia. Y adicionalmente, para que Él desde ahí también nos enseñara a nosotros el papel de los hijos también en la familia,
con la obediencia hacia sus padres y el respeto hacia sus padres, que fue lo que nos mostró Jesús pues en la época de su infancia y mientras estuvo con la familia. Bueno, tenemos en Génesis 2:24 lo que les decía ahora: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Cuando un hombre y una mujer deciden unirse, forman una familia, es un nuevo núcleo, y sabemos que el núcleo de la sociedad es la familia, y eso es lo que el Señor quiere, que hayan familias, pero familias que sujetas a Dios, lo que veíamos ahora con mi esposo que decía en un principio, ¿no? O sea, que realmente tomemos familia, la familia tome su identidad en Dios y nazca realmente y se posicione en Dios. Y cuando esto sucede también, ya nuestra primera familia, donde el Señor nos trajo, donde nacimos, ya pasa no a ser nuestra prioridad. Nuestra nueva familia es ahora nuestra prioridad. Ahí las prioridades cambian y ya ahora nuestro cónyuge y la familia que vamos a formar. Y si vienen mis hijos más adelante, pues nuestros hijos también hacen parte de esto. También podemos ver que Dios es la autoridad de toda familia y nuestra protección, ¿sí? Dice el Salmo 127, del 1 al 5, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, ¿sí? Todo lo que hagamos, si no tiene la dirección de Dios, si no lo hacemos bajo la guianza de Dios y realmente reconociendo su autoridad y su señorío sobre nosotros, pues podemos decir de alguna manera que puede llegar a ser en vano. En algún momento vamos a perder el control, porque necesitamos definitivamente, para cumplir nuestro propósito como familia, tener ese direccionamiento, esa cobertura y estar bajo la autoridad de Dios. Dice también el Salmo 127. Perdón, mi amor, aquí ¿sí? Estamos viendo que lo que Pablo está orando, lo que veíamos hace unos minutos, sobre que nosotros pudiéramos entender como creyentes el poder y el amor de Dios sobre nosotros, es lo mismo que decía David en los Salmos, cuando dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican, es decir, nuestro poder es nulo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si eso no está con el favor de Dios, eso no va a perdurar. Nosotros podemos creer que estamos haciendo muchas cosas buenas, pero eso sí, si eso no está acorde o alineado con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, eso no va a perdurar. Entonces nosotros tenemos que siempre estar buscando la dirección del Señor. Nosotros tenemos que siempre estar buscando qué es lo que Dios quiere para nuestra familia, qué es lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos, cómo queremos que trabajemos. Porque muchas veces empezamos a hacer cosas que a los ojos de los hombres son buenas, pero no es lo que el Señor quiere. Y nosotros hemos pasado por eso. Yo tal vez en alguna ocasión les he contado a algunos de ustedes, cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, que empezamos con ese fervor y con ese fuego súper ardiente y todo eso, y nos metimos en muchas actividades en la iglesia y tal vez descuidamos a nuestros hijos, y resulta que eso no era lo que el Señor quería. Sí, el Señor quería que lo conociéramos, sí, el Señor quería que le sirviéramos, el Señor quería que estuviéramos ahí, pero tal vez no de la manera que nosotros lo estábamos haciendo. Teníamos que edificar nuestra casa guiados por Él. Claro, y no lo hicimos. Y ese primer envión que hicimos, esas primeras batallas que empezamos nosotros a librar para servirle al Señor, pues realmente no perduraron. ¿Por qué? Porque no era lo que el Señor quería, porque no era lo que el Señor había edificado para nuestra familia. En ese tiempo. En ese momento, ¿cierto? Y el Señor siempre nos está protegiendo y nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, los que somos padres, los que tenemos autoridad en nuestra familia, cómo tenemos que caminar de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos. Y no porque creamos nosotros en nuestras emociones, que es bonito. Y el Señor, ¿cómo no se va a agradar que yo esté en X o Y actividad si le estoy sirviendo a Él? Pero es lo que el Señor quiere. Y veíamos hace algunos días en alguna serie que vimos aquí en la congregación, que cuando yo hago lo que el Señor no quiere que yo haga, también estoy en desobediencia. Porque no estoy siguiendo lo que Él quiere. Claro, estoy actuando en mis fuerzas. Y ya lo dice la palabra en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que hacerlas de acuerdo a lo que el Señor quiere. Así es. ¿Sí? ¿Qué? Ya.
la familia bendecida por Dios. ¿Ya leíste el Sí, 127? no ya sí. No, pero yo sí lo voy a leer porque dice, Bueno. porque además, el Salmo 127 lo dice, porque además es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios, a su amado dará Dios el sueño. Yo decía que es pan de dolores, ¿será un pan que duele? ¿Será que cuando yo lo muerdo el pan grita porque le está doliendo? Y me puse a revisar y analizar y resulta que se refiere a la experiencia de trabajar arduamente, con ansiedad, preocupación y esfuerzo excesivo, Eso tiene que ver. tratando de ganar el sustento. El pan de dolores simboliza el fruto del trabajo acompañado de fatiga, estrés y aflicción. Cuando la vida se enfoca solo en el trabajo arduo y no en la confianza en Dios, eso también aplica para la crianza de los hijos y lo que hacemos diariamente en nuestro hogar. Entonces nosotros no podemos comer pan de dolores. Nosotros no podemos estresarnos y angustiarnos por nuestra familia, por nuestro trabajo, por lo que nos rodea. Nosotros debemos descansar en Dios. Jesucristo lo dijo, el que esté cargado, venga y entregue sus cargas a mí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar desconfiados. Nosotros debemos tener fe. La fe que Dios está con nosotros y que Dios es ese que edifica la casa. Entonces no nos estresemos, no nos angustiemos. A veces pasamos por dificultades cuando nuestros hijos están en ciertas edades que son difíciles, que es complicado, que uno a veces siente que se están alejando de Dios y uno dice, pero ¿qué hacemos? Y entonces uno como que los obliga y como que se estresa a uno, los estresa a ellos, pierde la calma, pierde la paz. Y ustedes saben que las cosas de Dios siempre son en paz, siempre. Entonces nosotros no podemos comer pan de oro, nosotros tenemos que estar seguros de que Dios está ahí siempre. Siempre. Y así nosotros veamos que de pronto las cosas se están desviando. Si nosotros estamos confiados en Dios y estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, estemos tranquilos. Y se lo decimos también con conocimiento de causa. Estemos tranquilos, que todo se va a dar. Que todo se va a dar. Y ustedes van a entender al final que realmente lo que la palabra dice es sí y es verdad. Es sí y es amén. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Entonces tenemos que estar desconfiados en Él, tenemos que estar tranquilos de que Él edifica y nosotros simplemente hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer y no nos angustiemos. Así estemos viendo las sombras y las nubes más grandes que podamos ver. Las familias que están en Dios son familias bendecidas por Dios. Las familias que están en Dios son familias que contamos con el favor de Dios. Y digo contamos porque mi familia está en Dios. Porque a pesar de todo lo que hemos vivido en estos casi 29 años que formamos esta familia con mi esposa, hemos vivido cosas muy, muy hermosas y hemos vivido cosas también muy difíciles. Desde lo económico, desde la relación, desde la relación de nosotros dos, de la crianza con nuestros hijos, de la relación con ellos. Hemos vivido cosas difíciles, pero hoy le podemos decir a ustedes, y mi esposa no me deja mentir, que nosotros podemos dar fe de lo que hoy estamos hablando. Podemos dar fe de lo que el Señor ha hecho en esta casa. Porque realmente hemos vivido con circunstancias difíciles a veces, pero confiados en que Dios iba a estar ahí y que Dios no nos iba a dejar avergonzados en ningún momento. Y así está pasando hoy, y está pasando hoy en este momento. Viviendo bajo su autoridad y bajo su temor. Leo Salmo 128. Sí, donde se muestra el diseño de una familia que anda bajo la autoridad de Dios. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Dice el Salmo 128, del 1 al 6. Amén, amén. ¿Qué está mostrando el Señor? La familia que todos deseamos, la familia que todos queremos tener, una familia dedicada al Señor, una familia que vive bajo el temor del Señor. Y el temor no es miedo. El temor significa reverencia, respeto profundo por Dios, respeto por esa autoridad, respeto por ese ser que es todopoderoso, pero que su poder está a nuestro favor. Y ese ser que es todo amor, pero que su amor es para nosotros. Esa familia que se está
describiendo aquí en Salmos 128 es la que nosotros queremos tener. Y se los digo, la podemos tener. Amén. La podemos tener. Nunca vamos a vivir sin problemas. Nunca vamos a vivir sin situaciones complicadas. Pero esta familia, les aseguro que es fácil, que es fácil no, que es posible vivirla. Porque Dios quiere que la familia, que nuestras familias, nosotros que somos creyentes y que vivimos, que nuestra familia vive bajo la autoridad de Él, es esta familia que el Señor está describiendo aquí en Salmos. Amén. Todo el esfuerzo, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pasemos, lo que decía mi esposo, dificultades, momentos buenos, momentos malos, realmente nada es en vano y Dios tiene un propósito con todo eso siempre y cuando estemos sometidos a su autoridad, siempre y cuando nosotros siempre le pidamos su dirección, su guianza y caminemos en ese temor y en esa reverencia a Él, que todo lo que hagamos sea para glorificar su nombre. ¿Sí? Que sea una alabanza. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que todo lo que hagamos cada vez sea de manera más consciente en nosotros para alabar su nombre, para adorarlo, que todo lo que hagamos sea un acto de adoración que glorifique su nombre. Y mientras nosotros caminemos así bajo esa autoridad y ese temor del Señor, la bendición de Él siempre nos va a acompañar y podemos estar en paz y tranquilos porque sabemos que todo lo que pasemos va a ser para nuestro bien. Amén, amén. Y conforme al propósito para los que somos llamados en Cristo Jesús. Hay un pasaje de la Biblia que muestra la historia cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y hay un gran terremoto, la cárcel se destruye y quedan las puertas abiertas, pero Pablo y Silas no se volaron, ellos no se fueron, ellos se quedaron en la cárcel esperando a ver qué iba a pasar y la persona que los estaba cuidando pues se maravilló de eso, ¿no? Porque pues cualquiera que esté encarcelado y le abren la puerta y se puede volar, pues lo más seguro es que salga corriendo. Pero ellos no lo hicieron y la persona dijo, aquí hay algo diferente, aquí hay algo raro. Y dice en Hechos 16, vamos a leer desde el 30 hasta el 34, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Para ser salvo, él vio que había algo diferente en ellos. Seguramente los vio tranquilos, seguramente los vio confiados en un Dios grande y maravilloso como el que nosotros tenemos. Entonces dijo, oiga, ¿esto qué? Eso es muy raro. Entonces dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hoy mi esposa y yo podemos decirle que esta palabra es verdad. Es verdad. Por algunas situaciones de la vida hubo un momento en que nosotros no dejamos de creer en Dios ni dejamos de poner, digamos, nuestra vida en Dios, pero sí nos separamos de Él. Y al separarnos nosotros del Señor, a no estar en una unión, en una común unión fuerte con Él, pues nuestros hijos también lo hicieron. Pero cuando nosotros volvimos nuestros ojos y dijimos, eso no puede seguir así, y volvimos a los caminos del Señor, y empezamos a orar para que nuestros hijos volvieran, la primera que volvió fue mi hija. Y ustedes no se imaginan cómo está ella con el Señor en este momento. Es increíble, ella tiene una fe, una convicción, un arraigo con el Señor, una pasión, una comunión con el Señor de una manera increíble. Y luego seguía mi hijo, ese iba a ser más difícil. Y yo lo veía difícil, quiero decirles que yo dentro de mí a veces decía, esto va a ser imposible. Pero yo le oraba al Señor y le oraba por mi hijo y yo siempre me acordaba de esto. Que el Señor nos ha prometido que si creemos en Él, si somos obedientes, si lo seguimos a Él, vamos a ser salvos. Pero no solamente nosotros, sino toda nuestra casa. Y quiero decirles que hoy mi hijo ha regresado a los pies del Señor. Y está, no se imaginan ustedes como yo lo veo y me aterro de verdad. Yo lo veo y le digo, Señor, tú haces unas cosas que son increíbles.
y quiere obedecerle y ha reconocido las cosas malas que hizo y se ha arrepentido y quiere seguir al Señor y quiere estar con Él y quiere... Eso es lo que el Señor tiene para estas familias que Él ama, esas familias que Él ha edificado. Y no era nosotros sentarnos y darles a ellos cátedra y tienen que ir a la iglesia y tienen que creer y tienen que hacer y tienen que... y no vaya y no haga, ¿no? Los dejamos equivocarse y se dieron contra el piso muchas veces. Pero nosotros tenemos esa convicción de que Dios era el que iba a hacer, de que el Espíritu Santo es el que los iba a convencer. Y hoy lo digo con total convicción que hoy somos salvos. Mi esposa, soy salvo yo y es salva toda mi casa. Amén. Porque hoy mis hijos están en comunión con el Señor. Y solamente por su poder, por su amor. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Si somos una familia que está caminando como el Señor quiere que caminemos, todo va a funcionar. Así hoy no lo estemos viendo. Amén. Amén. El Señor ha colocado unos roles dentro de la familia y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender y a ver cómo tenemos que hacerlo. Y hay responsabilidades del padre, hay responsabilidades de la madre, hay responsabilidades de los hijos, hay responsabilidades de los hermanos. Hoy solamente vamos a hablar de las responsabilidades que tienen el papá y la mamá. Como les digo, esto es un tema que nos podemos echar 80 prédicas, 80 enseñanzas, entendiendo qué es lo que el Señor quiere para la familia y cómo quiere que sea nuestro comportamiento en familia, de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Y el Padre, el Señor lo escogió como cabeza del hogar, como cabeza de la familia. Y las relaciones son guiadas, las relaciones de los creyentes son guiadas por el Espíritu Santo. Y las relaciones dentro de la familia son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que decirle, Espíritu Santo, dime cómo tengo que comportarme con mi esposa, cómo tengo que comportarme con mis hijos. Tenemos que hacerlo, porque Él es el que nos guía y el que nos muestra el camino. Nosotros tenemos, yo no sé cuál es esta cita, mi amor. ¿Está cerca como Efesios? Bueno, se me pasó aquí. Bueno, dice... Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Pero, ¿por qué digo que esto es una responsabilidad del esposo? Esto podría entenderse, no, es que la responsabilidad del esposo es someterse al marido, sí, pero ojo, que aquí está hablando de las responsabilidades del hombre, de las responsabilidades de la cabeza. ¿Efesios qué, mi amor? 5. 22 al 31. Aquí está hablando el Señor de la responsabilidad que yo como hombre, como cabeza de este hogar, debo tener y de cómo debo yo honrar que mi esposa se sujete a mí. Y dice, sujétense a su marido como Cristo, sujétense a su marido porque es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Imagínense qué responsabilidad. O sea que yo, siendo cabeza de este hogar, tengo que comportarme como Cristo me enseñó. Tengo que comportarme como Cristo se comporta con la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué nos enseñó Cristo? Ir hasta la muerte. ¿Qué nos enseñó Cristo? Dar todo por su iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como cabeza de este hogar? Dar todo por mi esposa, dar todo por mis hijos. No escatimar nada. No dejar nada que no sea para ellos. Mi trabajo, mi vida misma. A veces sacrificar lo que yo quiero hacer para que ellos estén bien. Eso es lo que el Señor me está diciendo hoy. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Ir hasta la muerte, ir hasta la cruz, volverse pecado, dejar que lo humillaran por nuestra salvación, porque su iglesia pudiera ser salva, porque su iglesia pudiera tener entrada al reino de los cielos, porque cuando nos vayamos de ese mundo podamos llegar a ese mundo maravilloso y a esa casa maravillosa que el Señor tiene para nosotros. Entonces la responsabilidad mía como cabeza de esta casa y como cabeza que sea
merecedora que mi esposa se sujete a mí, es que yo debo comportarme como Jesucristo lo hizo. Dar todo por esta familia, dar todo por mi esposa, no escatimar nada, no guardarme nada para mí. Eso es lo que esta palabra nos está diciendo. Amén. Amén. Dice en Efesios, era Efesios, ¿no? Sí, Efesios 5. 5, en el 25 dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para representársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Ya es lo que acabo de decir. Si yo le hago mal a mi esposa, me estoy haciendo daño a mí mismo, porque somos una sola carne. Si yo soy deshonesto con mi esposa, soy deshonesto conmigo mismo, porque somos una sola carne. Si yo le hago daño a mis hijos, me estoy haciendo daño a mí mismo, porque son mi familia. Esa es la responsabilidad que nosotros como papás tenemos. Ser ese representante de Cristo dentro de nuestra familia. Esa persona que sigue y hace lo que Cristo nos enseñó por nuestra familia. Lo que Cristo hizo por la iglesia. Eso es lo que nosotros como padres tenemos de la responsabilidad de nuestra familia. Y seguro que si lo hacemos, nuestra familia va a ser una familia exitosa. Va a ser esa familia de la que hablamos arriba. Esa familia que todo le sale bien, que está tranquila, que sabe que cuenta con el favor de Dios, así está pasando por dificultades. Pero sabemos que ahí está Dios. Y esa familia que, como nosotros hoy podemos decir, la palabra de Dios es real. Porque Dios prometió que íbamos a ser salvos, mi esposa, yo y mis hijos. Y hoy estamos viendo esa promesa cumplirse en nuestra casa. Yo no sé qué va a pasar mañana. Le estoy diciendo qué está pasando hoy. Además, la novia de mi hijo, que era una mujer que creía en Dios, pero que no creía en Dios, hoy está súper comprometida, súper entusiasmada de conocer a un Dios grande y maravilloso, que quien lo ha mostrado, esta familia, porque ella seguramente va a llegar a ser parte de esta familia, y la palabra de Dios dice, serás salvo tú y toda tu casa, y cuando ya entre a ser parte de esta casa, ya va a ser salva. También va a ser salva, porque la promesa es para todos los que hagan parte de la familia. Debemos encargarnos nosotros como padres del cuidado espiritual de la familia, no solamente del físico, también del espiritual. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandamientos que hoy te entrego. Repítanselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Bueno, yo arranqué del 4. Del 4 al 9. No, sí. Okay. Esto es algo que yo tengo que hacer. Yo no puedo simplemente ser el proveedor de mi casa en lo físico, en lo material. Yo tengo que ser el proveedor de mi casa en lo espiritual. Y para ser el proveedor de mi casa en lo espiritual tengo que hablar de un Dios. Tengo que hablar del Dios que me ha traído hasta donde estoy. Tengo que hablar del Dios que todos los días sale conmigo a trabajar, que todos los días está conmigo en cualquier negociación que yo esté, en cualquier transacción laboral en la que yo esté, que me ayuda, que me enseña, que me muestra, que me acompaña, que me hace ser exitoso en lo que yo hago. Ese es el Dios del que yo tengo que hablar en esta casa, porque si yo no lo hablo, ¿quién se lo va a hablar a ellos?
de repente alguien, pero el llamado a hacerlo soy yo, mi obligación es hablar de ese Dios grande y maravilloso, en todo momento. Yo debo supervisar la educación de los hijos. En Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Nos manda a que no seamos esos padres que imponen, esos padres que regañan a toda hora, esos padres que están exigiendo a toda hora, sino más bien entendamos cómo es que el Señor quiere que nosotros instruyamos a nuestros hijos, que nosotros enseñemos a nuestros hijos, porque Él sí sabe cómo hacerlo. Y yo tengo que entender y saber qué es lo que el Señor quiere. ¿Y cómo lo hago? Tener una comunión con Él, escudriñando su palabra, viendo sus enseñanzas, sabiendo qué es lo que Él quiere de mí, para poder yo entregarle eso a mis hijos. Debo suplir las necesidades de mis hijos, tanto físicas como espirituales. En 1 Corintios 12:14 dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Yo tengo que mantener a mis hijos. Y seguramente en este momento ya no los mantengo físicamente porque ellos ya trabajan y ganan su dinero. Pero yo tengo que seguir manteniéndolos en lo espiritual. Yo tengo que seguir orando por ellos, yo tengo que seguir pidiéndole al Señor por ellos, yo tengo que seguir diciéndole al Señor, nunca los sueltes, Señor, aquí estoy yo para interceder por ellos. Esa es mi obligación y eso es lo que yo tengo que hacer, mantener a mis hijos en lo espiritual. Porque una cosa es lo físico, pero cuando ellos crecen y ya trabajan y ya son autosuficientes desde lo económico, pues ya no lo necesitan a uno para eso, pero sí lo necesitan en lo espiritual. Y debemos entender que eso nunca termina, solamente el día que nos vayamos de esta tierra. Ese día ya no podemos orar más por nuestros hijos, no podemos darles un consejo, no podemos sentarnos con ellos a hablar de la palabra de Dios, no podemos sentarnos con ellos a decir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y no podemos sentarnos a interceder y a orar por ellos. Entonces, ese es mi rol como padre, mi obligación como padre según la palabra. Ser ese hombre, cabeza de hogar, que cuida a mi esposa, que cuida a mi familia y que es el proveedor, tanto en lo físico como en lo espiritual. Sí, como padres, como pareja, padres de nuestros hijos, tenemos es que orar, interceder por ellos y velar porque en su formación espiritual ellos realmente puedan comprender el propósito para el cual Dios los trajo a esta tierra. ¿Sí? Tenemos que fundamentarlos en la palabra de Dios, tenemos que disciplinarlos, como decía ahora mi esposo también, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, que es ponerle límites, respeto, enseñarles todo lo que la palabra de Dios nos dice al respecto y orar para que ellos puedan desarrollar ese propósito. Y es responsabilidad de nosotros como padres ayudarlos a esa madurez espiritual y que ellos puedan ya tomar su rumbo de la mano del Señor, ya ellos cada uno de la mano del Señor para cumplir ese propósito, pero las bases y los fundamentos son responsabilidad nuestra como padres en la casa. Amén. Bueno, nosotras como esposas también tenemos un rol en la familia y tenemos unas responsabilidades. La primera es estar bajo la cobertura de nuestro esposo como nuestra cabeza, así como Cristo es la cabeza del esposo, y sujetarnos a Él mientras realmente el esposo esté sujeto a Cristo y nosotros sujetos a Él, todo tiene que realmente fluir y caminar en la familia. Debemos someternos, respetarlos y de igual manera tenemos que aceptar la autoridad de ellos sobre nosotros, como les digo, así como ellos tienen que aceptar la autoridad de Dios y las autoridades delegadas por Dios aquí en la tierra. Nosotros, voy a leerles aquí primero Efesios 5:24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido, lo que les decía ahora. Y en 1 Pedro 3, del 1 al 6 decimos, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Voy a hacer un alto ahí. Pablo decía que si estamos unidos en un yugo desigual, que
tratemos de poder seguir siempre y cuando el hombre no sea un estorbo para nuestro desarrollo en la vida espiritual, porque nosotras como esposas no sabemos si nuestro esposo va a ser ganado por nosotros seguir a Cristo. Además, nuestros hijos son santificados a través de nosotros, ¿sí? Si yo soy salva, si yo soy creyente y mi esposo no lo es, mis hijos son santificados en eso. Además, puede llegar a suceder eso, ¿no? De que sea salvo por la promesa, serás salvo tú y tu casa. Igualmente aplica para los esposos con sus esposas. Y también nos dice aquí la palabra en Primera de Pedro, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían las hermosas santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. ¿Me vas a llamar Señor, mi amor? Entonces, tenemos simplemente nosotros que someternos a la autoridad de Dios, cumplir, ser obedientes a lo que la palabra nos dice, y también tenemos que ayudar a nuestros esposos, o sea, como ayudas idóneas que Dios nos ha puesto en la educación de nuestros hijos, ¿sí? Nosotros en la palabra también dice que le dice al hijo, no descuides la instrucción de tu madre. Y nosotros tenemos que ser muy cautelosos en lo que le enseñamos a nuestros hijos, que todo vaya conforme a la voluntad de Dios, no a lo que nosotros creemos, a nuestras tradiciones ni nada de eso. Y nuestros hijos seguirán eso, pero como ejemplo nuestro y sabiendo que están obedeciendo la ley. Dice... Yo aquí entiendo, amor, en Proverbios, lo que acabas de leer, dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuida la instrucción de tu madre. Yo entiendo que aquí también nos está dando un direccionamiento. Yo soy el que corrijo. Yo soy el que tengo que estar pendiente de que ellos estén haciendo lo bueno, mientras pueda corregirlos. Pero la mamá es la que instruye, amén. La mamá es la que cuida, la mamá es la que les enseña. Y esas son dos diferencias entre lo que tenemos que hacer. Ok. Bueno, y podemos ver también en la palabra dos ejemplos donde citan el papel importante de la mujer en el hogar, y es cuando le habla Pablo a Timoteo, ¿sí? Sobre su abuela y su mamá, ¿sí? Que crecieron en la fe y le dieron un ejemplo a él para que él siguiera el ejemplo de ellas y la fe de ellas. Aún su padre siendo griego, él pudo hacerlo porque vio el ejemplo en esas dos mujeres, en su madre y en su abuela. También vemos el papel de Ana, ¿no? Cuando no podía tener hijos, pero ella era la que oraba y la que intercedía y pedía el favor de Dios para poder concebir un hijo. Y ella pudo reconocer que el hijo no era de su propiedad. Dios se lo había regalado y era por el favor de Dios que lo tenía, pero realmente ella solamente quería y anhelaba en su corazón tener un hijo. Pero desde pequeño, desde que ya lo pudo destetar, lo llevó al sacerdote para que Samuel le sirviera a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Nuestros hijos son un regalo maravilloso de Dios que nos ha dado para disfrutarlos aquí en la tierra mientras a Él le plazca, pero nuestros hijos realmente le pertenecen a Él, y nuestra oración tiene que ser que ellos cumplan su propósito y le sirvan al Señor, así de sencillo. Y eso pienso que juega más un papel fundamental la madre en eso que el mismo padre. El padre, como dice mi esposo, es el guía espiritual y tiene que velar por la espiritualidad de sus hijos, pero nosotras somos las que estamos constantemente intercediendo y poniéndonos en la brecha por ellos para que realmente el enemigo no estorbe su propósito y ellos puedan alcanzarlo confiando y teniendo su fe puesta y sus ojos puestos solamente en Jesús, en Dios, solamente en Él. Bueno, hasta aquí tenemos esta enseñanza. Hay mucho por hacer, el Señor nos ha entregado mucho para las parejas, para las familias, pero esto simplemente es un pequeño abrebocas, sí, de lo que el Señor quiere, porque hay demasiada enseñanza que el Señor nos ha venido dando, nos ha venido ministrando, y que pues obviamente en los tiempos del Señor, en la medida que Él nos lo diga, pues lo vamos a ir estableciendo y llevando a nuestra casa, a la congregación, para que todos podamos estar en unidad en ese propósito que como familia Dios ha puesto en esta casa. Eso es lo que teníamos hoy para decirles sobre quién es Dios en la familia. Y como vemos, para nosotros que somos creyentes, Dios en la familia lo es todo. Lo es todo. Es nuestro centro. Entonces,
yo los animo a que durante esta semana estén orando al Señor sobre eso. ¿Qué quiere el Señor que tú hagas en tu familia? ¿Cómo quieres que te comportes? Que te muestre de pronto lo que no estás haciendo bien para que lo corrijas. Porque nosotros seguramente hay muchas cosas que tenemos que corregir, tenemos que mejorar, pero para eso está el Espíritu Santo, para que nos corrija. Entonces, eso es lo que queremos enseñarles hoy, traerles algo que para nosotros es práctico porque lo hemos vivido. No estamos hablando de cosas teóricas, estamos hablando de cosas prácticas que nosotros hemos tenido que pasar, que nosotros hemos tenido que vivir, pero podemos decirles hoy con toda la certeza de que si Dios está en tu casa, que si Dios está dentro de tu familia, al final todo va a estar bien. Al final vamos a ser esa familia de la cual leíamos en ¿dónde era, mi amor? Dice en Salmo 128, creo. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero será. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. ¿Quién es Israel? Es el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que nuestras familias tengan paz. Ese es el modelo de familia que Dios quiere para nosotros. Y está en nuestras manos hacer que ese diseño de Dios para nuestras familias esté en nuestra casa. Si somos obedientes, si seguimos como que el Señor quiere que nosotros sigamos, que caminemos como el Señor quiere que nosotros caminemos, pero sobre todo que el Señor sea el centro en nuestra familia. Amén. Muchas gracias por haber prestado atención a esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Los bendecimos y nos vemos próximamente. Chao. Dios les bendiga. Adiós, hermanos, que estén bien. Shalom.